Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo episodio. Bienvenido al segundo episodio de PIT Movimiento, Moverse de Salud. Hoy estamos con un invitado súper especial, un amigo, un colega, licenciado Diego Silvero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Estamos para hablar del tema, todo lo que es kinesiología, readaptación física deportiva, lesiones, prevención de lesiones. Cada día nos va a contar un poquito de su experiencia. Tiene una vasta experiencia en el mundo del deporte, también en lo que es capacitaciones, estudio, está como docente. Diego, contando un poquito tu situación actual, qué estás trabajando. Bien, actualmente todo lo que sea particular, docencia, estoy como subcoordinador en la UNIDA, estoy haciendo todo lo que sean las cátedras profesionales, preparando a la gente en el roce, el día a día, con la supervisión de la clínica, escuela de la universidad. Aparte de eso, siempre me mantengo atendiendo pacientes, atendiendo en consultorio, haciendo todo lo que es lo que me gusta. Mi especialidad es la rehabilitación deportiva. Todo lo que sea fisioterapia deportiva, mi fuerte. Entiendo. Compartimos esa pasión entonces. Les Exacto. cuento que con Diego coincidimos, creo que en Libertad y en Sol en su momento, en básquet. Eh, También somos del mismo colegio, Salesianito, ya nos conocemos ya del colegio. Coincidimos en la universidad también, en la unidad, y después coincidimos en los clubes. Así que tenemos ya, nos conocemos hace años, un excelente profesional. Ahora también está como docente en nuestras capacitaciones en Paraguay Training. O sea, sumamos un valorazo este año. Diego, decimos, porque dentro de ese mundo deportivo, ¿cuáles son las lesiones más comunes? ¿Qué es lo que más se ve? Hablaba un poquito de eso. Y depende, tenemos todo lo que son las populares, comunes, simples, los esguince tobillo, esguince rodilla, que te golpeas el dedo, que te desgarras, que te contracturas un músculo, una fatiga extrema. Y después están los tabús, ¿verdad? El famoso, se me encimó el tendón, el hoyo hay tendón, lo que es el tema de me salió del lugar y volvió a entrar, hizo un crack, ¿verdad? Y las típicas inflamaciones o que tenemos de todo. Cada cosa nueva, como en la actualidad, todo va teniendo un cambio. También se van presentando personajes, individuos con cada patología rara y nueva. Y ese es todo un tema. En el mundo del deporte hay muchos tabús, hay muchas creencias, Ejé, muchos mitos, ¿verdad? ejé. Por ejemplo, el me sopló viento. Ese Exacto. escuché mucho en inferiores. Sí. Venían los chicos con, ¿cómo se llama el que se ponen en el cuello? Remedio Parche casero, León. parche león. Venían y, profe, no puedo entrenar y me sopló viento. Y ahí, ¿cómo le explicás que probablemente una contractura muscular la que Eh, tuvo? Y en ese caso, una contractura muscular en el cuello, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento ahí? Lo Los chicos. principal, el calor, que está bien, por eso el parche, ¿verdad? Pero Ya. también te cuento entre paréntesis Sí. eso. Me pasó justamente en Libertad. Sí. Se hace un cono con el papel diario, se prende en el extremo de arriba y lo tenés que friccionar como si fuese un cucurucho por el cuello. No sé qué funciona. ¿En serio? Al menos lo probé, me recuerdo, con el capitán de Libertad de la primera división de fútbol y funcionó. Fue genial. Pero de principio, al tener una contractura, como que el músculo está en un estado de tensión permanente, lo que se hace es calentarlo para que se distienda, se relaje. Y posterior a eso, estiramientos suaves. Nunca hay que forzar. Y ya una vez que se instala, que tiene inflamación y demás, ya se ve si hay un procedimiento de fisioterapia, farmacológico o en todo caso qué es lo que realmente se podría hacer ya con una evaluación propiamente de un traumatólogo, ¿verdad? Para ver si hay que farmacolizar, hay que hacer un estudio de imágenes o como está de moda ahora, directo saltarte un paso e ir al fisioterapeuta. Está muy de moda, la verdad que Exacto, sí, la verdad sí. que eso es increíble. Tengo muchos alumnos y es notable cómo los alumnos quieren consultar. O sea, directamente quieren ir con el fisio. ¿Qué te parece eso? ¿Está bien eso de soltar un paso o lo ideal sería? Y depende. Si bien va a ir por cuestión de lo que es la preparación misma del profesional, los años de experiencia, el trabajo que haya logrado, siempre las cosas hay que hacerlas en regla. Si bien de por ahí te puede tocar un profesional bueno, lastimosamente también te puede tocar uno que no está en sus días y puede empeorar la situación o de lo contrario puede inclusivemente no resolver y te quedas con el problema y eso empieza a generar vicios, empieza a generar consecuencias, te puede traer otros problemas e inclusive, ¿por qué no? Podés terminar la vida deportiva, podés inclusive el famoso reposo sin quedar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque te duele, te molesta y te fuiste al fisio, pensaste que estaba todo bien, pero realmente simple falta de atención. Ya que entramos en este tema, y vos sabés que en el gimnasio tengo constantemente este problema. ¿Cómo le explicamos al alumno que estando lesionado no debe dejar de entrenar? O sea,
que igual tiene que entrenar, que se puede entrenar otras partes del cuerpo. Claro. ¿Cómo le decimos? Por ejemplo, viene uno de los profes, no estoy yendo porque tengo tendinitis de rodilla, ¿verdad? Y le explicamos nosotros, tenemos inclusive fisio, pero ¿cómo explicar a la gente que el reposo absoluto ya no existe, Ya no ¿verdad? existe. Sí. Literalmente, ya de hecho en la actualidad se sacó eso, ¿eh? Ya es del pasado. Yo directamente le suelo decir, te lesionaste la rodilla, pero tenés otra rodilla, tenés dos brazos, podés entrenar, podés estar sentado, podés entrenar acostado. Hoy en día es bastante versátil. Tenemos equipos o lo mismo el sistema, la preparación de los instructores también, como para que pueda haber un acompañamiento. El famoso equipo multidisciplinar, donde ya, bueno, posterior a la pandemia cambió bastante la cultura en cuanto a lo que es salud y deporte, porque la gente se dio cuenta que el estarse quieto no es beneficio. El no hacer nada tampoco le da una calidad de vida. Y por sobre todo empezaron a notar que moverse no solamente te da inmunidad, sino que también ayuda, favorece al estado anímico, a bajar el cortisol, el estrés, te da otra apariencia, te cuida la estética. Muchas cosas que la gente empezó a notar ahora, si bien igual tenemos un porcentaje altísimo de obesidad en el país, pero la estamos remando. Ya. Volviendo al tema de lesiones, Sí. ¿cuál sería el paso? Porque en el sentido de que tengo gente que se lesiona, vemos constantemente eso, ¿verdad? Sí. Se lesiona, hace la fisio y llevan directo al juego, ¿verdad? Eso, y se suelen volver a lesionar, ¿verdad? Ahí Claro. creo que hay una nueva profesión. O sea, Ujú. cuando me fui a España hace 15 años, escuché por primera vez eso, que es el adaptador físico deportivo, que era una figura que estaba entre el kinesiólogo y el preparador físico. Antes de Hoy en día, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Hoy en día se explota dentro de la fisioterapia lo que es el gesto deportivo. El gesto deportivo no necesita ser profesional. Solemos hacer la diferencia entre lo que es un deportista y un atleta. Atleta es el que se dedica y vive de eso. Deportista es aquel que tiene un promedio de entrenamiento de 3 veces por semana o más, ¿verdad? Y desde ahí lo que se hace es readaptar lo que es la lesión o lo que fue la lesión durante la rehabilitación al deporte que practica, sea musculación, el sistema funcional, si hace fútbol, si hace vóley. Por más de que juegue los viernes de noche para ir a poder el permiso del tercer tiempo y demás, ya se hace todo lo que es la readaptación del gesto deportivo. Implica el hecho de volverle a dar ese sistema funcional a la estructura que se había dañado, ¿verdad? Como para que soporte de vuelta todo el principio. Ya, de hecho, que el entrenamiento funcional tiene su base en la fisioterapia. Exacto. Porque es como que devolver la función. Eso. En el caso funcional, devolver la función al ser humano. Ujú. O sea, tratar de que funcione todo el sistema de manera óptima. Te iba a decir también el tema este que se encimó el tendón. Escuchamos muchísimo, Dios mío. Tengo una experiencia. Tengo un alumno que su papá era profesor de educación física y se va al gimnasio y, profe, me golpeé la rodilla, se me encimó el tendón. Papá, profesor de educación. Yo le dije, ¿te hiciste los estudios? No, ya sé, me tocó fulano y se me encimó el tendón. ¿Cómo le explicamos a la gente que eso no existe, verdad? Lo que pasa es que vamos a hacerlo fácil. El tendón es donde termina el músculo. El tendón es el punto de adhesión, sujeción, o es donde el músculo se pega al hueso. Si algo está pegado, ¿cómo lo vas a encimar? Totalmente. Tendría que despegarlo, desprenderlo, romperlo, fracturarlo. Nosotros le llamamos abulsión, ¿verdad? Y entre paréntesis, nomás me tocó también un paciente que se fue por el famoso hoyo. Hay tendón en la zona de la cintura. Y se fue con un conocido mano santa médico, ¿verdad? Y está muy de moda utilizar palos de madera, palos de hierro, tipo esos que se usan para amasar la pasta. Y con eso tratan de distender la musculatura y creo que yo poner el tendón, vamos a decirle entre paréntesis, ¿verdad? En su lugar. ¿Qué pasó? Terminó con una herida, tuvo que aplicarse una antitetánica, tuvo que empezar a tomar antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo más rápido y lo más fácil es lo que va a solucionar. Y esta gente lo que hace es producirte un dolor inmensurable para generar endorfinas, ¿verdad? Y el cuerpo termina diciendo basta y lo que hace es anular. Eleva tanto el umbral del dolor que el cuerpo dice apago. Simplemente no lo sentís, la lesión está ahí, te seguís lesionando, te lesionas 10 veces más y al final lo que terminan haciendo es arruinar una posibilidad de, no de que sea más rápido, sino de que sea más efectivo, porque te dejan secuelas. Pasa mucho, está muy de moda
lastimosamente es una cosa, una cultura, especialmente acá en Paraguay, donde los manos santas están todavía muy de moda. Entonces, hay que remarla. Y recuerdo que en los mundiales, incluso los jugadores llevaban a los mundiales a esta gente, ¿verdad? Sí, mucha gente. Y bueno, ya que estamos en el tema también, la quiropraxia. Se conoce muy poco. ¿Qué opinas de eso? Y mira, si son... Primeramente, ¿qué es, verdad? Explicar a la Bueno, gente qué sería. Bien, Qué es. de por sí el concepto, vamos a decirle, burdo de la quiropraxia es la readaptación articular. Es famoso colocar, alinear el cuerpo, ¿verdad? Como debe de ser, como es la normalidad. Si bien yo no tengo un campo de la quiropraxia como para hablar de ello, tengo varios colegas que están estudiando ahora, hay una escuela de quiropraxia acá, está bastante de moda la alineación corporal en base a la quiropraxia, ¿verdad? Consta por el simple hecho de, vamos a decirle, poner las cosas en su lugar de manera que los músculos se sincronicen de vuelta. Así como te dije hace rato, si bien hay gente preparada, hay gente que no está preparada. Tuvimos ya varios casos de personas que se hacen tocar por, vamos a decirle, pseudo quiroprácticos, ¿verdad? Y que terminan con secuelas ya sean nerviosas o compensaciones mucho mayores, inclusive desgarros. Inclusive tenemos pacientes que, vamos a ser extremistas, en una mala ubicación, en una mala, vamos a decirle, maniobra quiropráctica, el paciente puede quedar paralítico, puede quedar cuadripléjico, puede perder la sensibilidad nerviosa o por sobre todo inclusive pueden empezar a aparecer dolores que nunca existieron. Y ahí es donde empieza todo el problema de que vas a tener que ir a hacerte un montón de estudios entre traumatólogos, neurólogos, fisioterapeutas, otra vez las ramas. Se pierde no solamente tiempo, sino que también se pierde parte de la vida deportiva, la vida diaria, porque empiezan ya los procesos de reposo. Ahí sí ya podemos hablar de un reposo inclusive absoluto. Y por sobre todo el gasto, ¿verdad? Porque hoy en día lastimosamente no hay una cobertura 100% en los seguros. Tampoco hay una cobertura 100% en lo que es los hospitales, los sanatorios. Sabemos que nuestra salud lastimosamente no está en auge, pero se lucha. Sí. Tocaste un tema ahí económico que vamos a tocar también después. Ese tema. Pero ¿en qué caso yo iría al quiropráctico? O sea, yo, José, me lesioné. ¿Qué zona del cuerpo? ¿Qué lesión tuve para...? O sea, bueno, me tengo que ir al quiropráctico. Y mira, yo trabajo con quiroprácticos. Justamente mi compañero de trabajo, mi jefe, mi coordinador es quiropráctico. Él estudió en Brasil. Tiene ya más de 15 años de experiencia. Normalmente yo le envío a él a personas que tengan, por ejemplo, problemas de la pisada, problemas de alineación a nivel del tronco. Cuando famoso vos ves que un hombro está más arriba, el otro está más abajo. Cuando hay mucho dolor a nivel de la cintura, de la parte de la espalda alta, cuando inclusive son bastante hábiles, vamos a decir, los quiroprácticos cuando hay dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza que parece jaquecoso, migrañoso, que vos te vas, te haces todos los estudios, te haces resonancia, tomografía, te vas a consultar hasta con psicólogos, psiquiatras. No encuentran el foco del problema, pero a vos te duele la cabeza, te fuiste al oculista, no hay forma, ves bien, está todo correcto. Entonces lo que se ve es con el quiropráctico de la alineación dorso-cervical y desde ahí se va viendo cómo se puede, vamos a decir, reestructurar o sincronizar la musculatura a nivel óseo. ¿Para qué? Para que trabaje como tiene que ser. Suele ser bastante habilidoso en ese sentido el hecho de tener un quiropráctico a mano. Hablamos, o sea, concluimos que como equipo multidisciplinario sí, es bueno. Hay que tener suma tener un quiropráctico. De hecho, ahora, hoy, en la actualidad, al menos en mi área, muchísimos fisioterapeutas están optando por también, vamos a decirle, prepararse o profesionalizarse en el área de la quiropraxia. Tengo montones de compañeros, colegas, excompañeros que están estudiando quiropraxia. ¿En Paraguay se estudia eso? Ya hay. Ya hay una academia, sí. Ya. Otra cosa, una pregunta que se me viene a la mente ahora. Te voy tirando cosas que me acuerdo. Tengo acá tengo mi esquemita, pero para no olvidarme. ¿Por qué se rompe tanto el cruzado en el fútbol? Y mira, los ligamentos sirven para coaptar y darle una estabilidad a la articulación. Cuando la musculatura que está tanto por arriba como por debajo de las articulaciones no tiene una solvencia, no tiene una estructura, no tiene una fuerza propia, ya sea para tu peso, tu estatura o para el mismo deporte, que estamos hablando de un deporte que tiene mucho contacto, mucha fricción, automáticamente empieza a,
vamos a decirle, trabajar de forma bruta y simple. ¿Qué es lo que busca? El mecanismo de lesión del cruzado es una rotación con una hiperextensión. El famoso entraste para trancar y pusiste mal el pie, va a ser una rotación de la rodilla y boom, chau tu cruzado. Convengamos que hoy en día ya no se está optando tanto dependiendo de la profesión del lesionado, ¿verdad? Si supongamos yo me voy jugando con los muchachos un viernes cada tanto, me rompo el cruzado, hoy en día ya casi ni se opera. ¿Por qué? Porque el ligamento, una vez que se corta, se rompe, inicia un proceso de retracción y termina desapareciendo. Lo único que queda es una inestabilidad. No hay un proceso que pueda empeorar la situación a no ser que vos te descuides. Y lo que se recomienda es obviamente la fisioterapia de recuperación, que sería toda la parte de fortalecimiento. Ahí invadimos el campo de la preparación física, ¿verdad? Sí. Donde inicialmente es todo lo que sea musculación para generar hipertrofia, ganar un volumen bastante grande, ¿verdad? Y desde ahí todo el sistema de trabajo funcional para darle el campo hábil. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de lo que es la musculación te torna lento, te torna un poquito tosco, ¿cierto? En cambio, el sistema funcional, lo que ustedes hacen mucho, es lo que te da reacción, agilidad, te da velocidad, te da resistencia. Y ahí es donde ocurre la adaptación para prevenir no solamente la lesión, sino que para tratarla también. Yo en ese sentido suelo trabajar mucho con los preparadores físicos, con los gimnasios también, donde yo me voy, les explico a ellos cómo trabajar, entonces no se atan al fisioterapeuta, sino que están en su ambiente y simplemente lo que hacemos es prepararle a los entrenadores, a los coaches, para que ellos tengan esa, vamos a decirle, esa facilidad que también atrae gente. Buenísimo, está diciendo justamente este sábado tenemos el curso de lesiones, ahí vas a poder enseñar mucho sobre eso, muchos coaches. Sí, totalmente. También algo que me di cuenta a lo largo de los años que todavía no se le da importancia al kinesiólogo en la parte de prevención, la parte preventiva, en Paraguay al menos. Hablaba con un colega tuyo que hizo una pasantía en, creo que fue Palmera, un equipo brasileño, no recuerdo el nombre, y él me había comentado que ellos tienen ya 4 kinesiólogos trabajando en cancha al lado del preparador físico de manera preventiva, y 4 en fisio oral. Y yo dije, bueno, ese es el mecanismo, ese debería ser el sistema o algo parecido. Acá yo no veo todavía mucho de eso. Lo que pasa es que inclusive te habrá pasado. Sí. Vos ves un ¿qué estudiaste? Fisioterapia. ¿Qué estudiaste? Kinesiología. Vos haces masaje. Me pasó antes de ayer. Me fui a engrasar la camioneta por todo este tema de los raudales y demás de nuestras bonitas calles, ¿verdad? Sí. Y me dice el señor en una de esas, porque yo le pedí que me explique en qué consiste en engrasar el vehículo, ya que estamos hablando del siglo XXI, medio que muchas cosas se dejaron de hacer. Y me dice, yo soy el que entiende, pero te voy a explicar. ¿Vos qué estudiaste? Me dice. Fisioterapia. Vos sos el que cuando hace masaje me haces doler todo, me dice. Me hirvió todo, pero bueno, me terminó explicando. Y lastimosamente esa es la cultura que abunda aquí en Paraguay, donde todavía no se le está dando la oportunidad ni tampoco su lugar a los profesionales, y no pasa solamente en nuestra área, pasan todas. Lastimosamente todas las carreras están sufriendo eso. Sí, te cuento que el año pasado estuve en un equipo, no voy a decir el nombre del equipo, estuve en un equipo de primera división, de un deporte, y bueno, mi primera reunión fue con el cuerpo técnico, y mi intención era trabajar con el kinesiólogo en cancha, ¿verdad? Yo le quería dar lugar a él, ¿verdad? Para que él trabaje los preventivos, ¿verdad? En cancha, y no, o sea, me tocaba a mí otra vez la parte preventiva, ¿verdad? Creo que pasa mucho también por la apertura del entrenador, apertura del cuerpo técnico, apertura del preparador físico. La personalidad misma. Ahora va a exigir, ¿verdad? Claro. Que tengan su lugar, porque realmente creo que estamos todavía luchando. Yo le considero colega a los kinesiólogos, soy licenciado en educación física, pero también le considero colega a los kinesiólogos. Creo que falta todavía luchar por ese espacio porque para mí está entre lo más importante, o sea, el kinesiólogo es más importante, inclusive creo a veces que el preparador físico, porque el que te previene lesiones, el que te prepara, el que más conoce del cuerpo humano. El que más vida te da a vos también. Totalmente. Porque Entonces, gracias a nosotros ustedes pueden continuar con su trabajo. Totalmente. O sea, vamos de la mano, vamos ahí al ladito de la mano. Entonces concluimos que todavía falta en Paraguay. Falta esa apertura. Espacio. Sí, la apertura de la gente, el conocimiento mismo, y por sobre todo también en parte la preparación. Perder ese miedo a hablar, ese miedo a mostrar, a demostrar, a darte a conocer.
Ya, Eso es lo eso que falta. ahí hablas, hace como una crítica, autocrítica de los Exacto, colegas, digamos. O sea, que falta... exactamente. Bueno, eso es un tema profundo también. Por ejemplo, en los cursos, te vas a dar cuenta ahora. Sí. Vos haces una pregunta y nadie Nadie levanta quiere la hablar, ¿no? mano, nadie levanta la mano. Es una cultura Claro. como el paraguayo que no quiere Es más fácil decir un no sé. totalmente. O sea, vos te vas a un congreso internacional, Ujú. te habrá pasado. Los argentinos, los chilenos, los brasileños saltan. Una pregunta, ellos saltan. O sea, Por no, más ni que saben. por más ni que saben, saltan. Y el paraguayo está ahí como que escondidito. ¿Verdad? Ahí. Entonces yo le digo a mis alumnos, le digo, no, hay que atropellar, hay que No. sobresalir, hay que hablar. Ahí cuando nos atacamos. Que me dijo también este señor que me engrasó la camioneta. Sí. Preguntar no te hace más burro. Qué bueno. Así mismo. Vos sabés, un señor por lo menos tendrá 70 años, Sí, engrasa el vehículo y termina enseñando. buenísimo. Es así. Es como deberíamos de ser todos. Es buenísimo. ¿Eh? Bueno, y volviendo al tema de colegas, Vamos. estudios, ¿qué te llevó a vos a estudiar la carrera? ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Contar un poquito de tu trayectoria para motivar un poquito a los jóvenes que están empezando y que quieren seguir. O sea que mi pasión está literalmente en la medicina. Yo iba a empezar a estudiar medicina cuando eso en la universidad todavía no se abría la carrera. No sé si era por una cuestión de cantidad de alumnos o por una cuestión de papeleo, qué sé yo. Pero como famoso terminar el colegio, te empezar la facultad, si no, nunca vas a estudiar. Claro. Entonces me dieron la opción de empezar. Inicié en otra carrera que era enfermería, que supuestamente era más afín a medicina, ¿verdad? Después me fui dando cuenta que no era para mí, que no quería saber nada de eso. Entonces me pasé a fisioterapia. Esperando a que se abra medicina, llegué al 6º semestre, ¿verdad? De fisioterapia, ya estaba a la mitad de la carrera. Y en una de esas sale la oportunidad, ¿verdad? Para trabajar. Iba a ir como pasante. No sabía si me iban a pagar, no sabía qué iba a pasar. Que es un señor al que le debo mucho, Gustavo Pistilli, ¿verdad? Él me llevó, me fui a la selección sub-15, ¿verdad? Selección de fútbol de Paraguay. Estuve ahí con él. De ahí nos fuimos a Libertad, primera división. Me quedaba a una cuadra de la universidad cuando eso, entonces vivía en el club. Yo ya estaba ahí, ya me hice amigo de las cocineras, me hice amigo de todo el mundo, me daban de comer, estaba tranquilo. Y así empecé. Muchos dicen que caí en paracaídas, pero también este tema del trabajo es suerte, ¿verdad? Y desde ahí no solté más. Estuve por la selección paraguaya, trabajé en Rubio Ñu, trabajé en Libertad, trabajé en fútbol de campo, vamos a decirlo para que sea ordenado. Libertad de primera división, Libertad las inferiores. Estuve en Rubio Ñu sub-17. Estuve también en la selección sub-15, sub-17. Gracias a eso también me recorrí el mundo, pude estudiar bastante. Estuve en el básquetbol de Libertad, primera división, las inferiores. Estuve en todos los clubes de Paraguay, me recorrí el mundo. Ahí también nos cruzamos, voy yo varias veces. Estuve en el rugby, handball beach. Hice inclusive artes marciales, jiu-jitsu, judo. Estuve en lo que es gimnasia artística. Y ahora en la actualidad ya me dedico a enseñar y por sobre todo lo que es un área un poquito más reducida, pero muy linda de la fisioterapia, que es la corrección muscular. Ahora, por ejemplo, yo hago mucho lo que es la simetría muscular, pero a nivel de competidores fitness, fisicoculturistas, lo que está de moda, el wellness, lo que es el men physique, el woman physique. Iba a prepararme para ser jurado también, pero es una cosa medio complicada acá en este país todavía, entonces está en stand-by. Mientras tanto, lo que hago es trabajar mucho de la mano con nutricionistas, preparadores físicos, preparadores de justamente los competidores de fisicoculturismo. Y desde ahí hacer la apertura simple, ¿verdad? De lo que son las demás personas. Aquellas que quieren entrenar, aquellas que simplemente quieren ir a hacer un deporte, aquellas que solamente quieren buscar la famosa calidad de vida. Y pacientes de todo tipo. Es así. Todo tipo. Habla un poquito más de lo que dijiste de la corrección muscular. Ya Bien. No suelo escuchar mucho. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos el lado hábil y el lado inhábil. Vos sos muy diestro, sos muy zurdo, sos ambidiestro, como se dice, ¿sí? Cuando nosotros entrenamos dentro de lo que es la actividad física, siempre un lado tiende a desarrollarse más rápido o mejor que el otro. Ahí es donde entro yo y busco que ambos vayan de la mano, ¿sí? Muchas veces pasa que, por ejemplo, un atleta tiene un músculo, un cuádriceps mucho más grande que el otro, o un cuádriceps mucho más marcado, el lado derecho está más marcado que el lado izquierdo, o inclusive en la expansión de la espalda, un lado está más grande que el otro, o a nivel del pectoral, de repente queda un poquito retraído en lo que es la estética, en la óptica, ¿verdad? Se ve como que parece que los brazos son más pequeños que la espalda, que las piernas son más grandes que los hombros, cosas así que van dándole
un formato no muy agradable visualmente hablando al atleta, ¿verdad? Y ahí es donde entro yo y me encargo de hacer el reclutamiento fibrilar, la corrección del entrenamiento, cómo se trabaja en cuanto a lo que es la biomecánica, la parte del trabajo neto, la técnica, no solamente en lo que es la carga, sino los recorridos musculares, el trabajo propio del entrenador físico, ¿verdad? Donde yo entro y le ayudo. Mira, le digo, esto lo vamos a hacer así. Fíjate, por ejemplo, la posición de los pies para hacer un squat. Fíjate la posición de los pies para un empuje. Fíjate la posición de las manos. Vamos a entrenar más de este lado. El tabú de la gente es, por ejemplo, cree que porque un brazo es más chico que el otro hay que meterle más repeticiones. Y no es así. El tabú de la gente cree que porque un brazo es más grande que el otro, ese tiene que trabajar con menos peso. Y no, realmente la sincronización muscular está en el recorrido y en la conciencia. Una persona que genera conciencia mientras entrena es una persona que crece proporcionalmente. Y después ya, obviamente, de la mano con ustedes, con los nutricionistas, inclusive también que ahora está muy de moda la baropodometría, ¿verdad? Los exámenes de pisada, porque también desde ahí influye el hecho de la carga muscular. Y después agradecerle a Dios la genética y demás. Ah, buenísimo. Estás mucho en el mundo fitness por lo que veo entonces. Exacto, sí. Mundo... Le preparé a varios campeones. Tengo, por ejemplo, mi última campeona mundial, ¿verdad? Paola Mastorakis, que ella salió campeona. Le tengo a, inclusive, Ana Brizuela, que ahora fue a Estados Unidos, que fue campeona de Bikini Fitness. Y así varias personas que fueron consultando, ya sea para mejorar, porque nunca es que es tan mal, es mejorar como el típico perfeccionamiento. Y desde ahí todo lo que es el trabajo ya multidisciplinar, trabajo bastante con un nutricionista acá bastante conocido, que es Porky Ayala, ¿verdad? Que con él estamos muy de la mano, da gusto trabajar con él, es bastante hábil. Él sabe cuándo decir andate con él o hace esto. Entonces en ese sentido es bastante agradable. Qué bueno, te asociaste bien, te juntaste bien. Exacto. Muy bien realmente. Es muy importante eso, rodearse de gente que piensa como uno, que tiene la misma línea. Exacto. ¿Verdad? Te ayuda a crecer. Eso. Te ayuda mucho a crecer. Me preguntan, hicimos una cajita de preguntas a la gente, ¿verdad? Y una de ellas es, ¿cuándo se recomienda el reposo absoluto realmente? Ok. El reposo absoluto sería, dependiendo del tipo de lesión, cuando el moverte empeora el dolor. Ahí sería momento adecuado de parar. Ahora, si normalmente el dolor se mantiene o mientras más te moves disminuye o desaparece, seguí dándole. ¿Por qué? Porque automáticamente un mecanismo de defensa del cuerpo es el de empezar a hacer un retroceso para ahorrar energía. ¿En qué sentido? Vos reposás y toda la musculatura se afloja automáticamente. ¿Por qué? Porque si no estás gastando energía de balde y el cuerpo es bastante económico, ¿sí? Por un lado eso, y por el otro lado el simple hecho de que muchas personas creen que parando el cuerpo se va a curar solo. Si bien inicia un proceso fisiológico, siempre necesita una ayuda. Y otra vez, mucha gente cree que parar el deporte ya es reposo. Pero vos seguís caminando, yendo, subiendo al auto, bajando el auto, subiendo escaleras, trabajando, moviéndote, y el cuerpo sigue funcionando. Entonces no le das propiamente el reposo que él necesita. Y de ahí sale también un tabú. No sé si te acordás en años atrás. Un esguince de tobillo, te ibas al traumatólogo, yeso. Sí, ¿Te acordás de eso? Mi caso, a los 10 años tuve un esguince muy feo jugando básquet, jugaba básquet. Y tuve un esguince grado 2, casi 3. Me acuerdo me iba al colegio, un mes de yeso con muletas. Exacto. Lo peor hoy en día que puedes hacer. ¿Por qué? Lo inmovilizas y automáticamente, posterior a curarte, porque se va a curar, tarde o temprano se va a curar, toda la parte muscular se ve afectada. Se atrofia. Totalmente. Hipotrofia. Y se pierde rango articular, se pierde movilidad, se pierde masa muscular, se pierde fuerza, se pierde resistencia. Y aunque no lo creas, si fuese tan fácil crecer en el gimnasio, en un mes todos estaríamos para el verano, que es lo que hace la gente ahora, ¿verdad? Sí. Empieza ahora pensando que para diciembre, para Navidad ya va a estar hecha. Y lastimosamente estamos ya, en ese caso del esguince, por ejemplo, bueno, anteriormente era yeso, 15 grados. Sí. ¿Cómo caminas normal? ¿Te moves? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la primera medida? Hoy en día lo que se hace es cuidar. Simplemente vienen ya montones de órtesis, ¿verdad? De, vamos a decirle, inmovilizadores, pero que son funcionales. ¿Qué es lo que hacen? Limitan el movimiento, pero no lo impiden.
¿sí? Por ejemplo, tenemos la férula de Walker, que es vamos a decirle, un medio yeso para que se entienda, donde vos podés seguir moviendo, pisando, produce, gracias a su forma, una descarga parcial de peso. Entonces el tobillo, la musculatura sigue trabajando, pero los ligamentos no sufren. Es una forma de cuidar y seguir avanzando para que no se pierda masa muscular. También tenemos los vendajes, que ya son vendajes funcionales, luego se le llaman, que así cumplen la misma función. Limitan el movimiento, pero no lo impiden. Y automáticamente eso te permite mantener una base muscular para que la recuperación sea más rápida. Porque ahí está el problema de la gente. Ellos piensan que reposando 2, 3, 4 días se va a curar. Y realmente pierden en ese tiempo. Mira, vamos a hacerlo de esta forma. Vos te vas al gimnasio durante 6 meses y subís 2 kilos de masa muscular. Vos en 3 semanas podés perder esos 2 kilos de masa muscular. Así de rápido y así de fáciles. Entonces, imagínate estando parado por alguna lesión donde vos decís, bueno, voy a reposar. Empezás a perder masa muscular, ¿cierto? Se te va a curar la lesión. Pero y después para recuperar el timing, para recuperar el ritmo, la funcionalidad, todo lo que era el movimiento normal de ese segmento, es todo un caos. Y ahí es donde yo empiezo a tener más trabajo también, o cualquier otro fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque piensan, vienen muchos los pacientes y te dicen, tengo un esguince mal curado. Exactamente. Me quiero reír muy grande porque se escucha siempre. Siempre. Así Sí. es. O si no, automáticamente se esguinzó y viene y te dice, no, yo me había sacado del lugar hace 3 años. ¿Y qué hiciste? Le dice, nada, yo seguí nomás. Lo que no hice más fue deporte, me quedé así 6 meses, te dice, ¿y cómo hace? Y había sido, nunca salió, sino que se torció el tobillo, se tiraron todos los ligamentos y ¿qué queda? Queda deformado porque se empieza a inflamar, ya genera un mecanismo de protección, ¿verdad? Que es la inflamación, y desde ahí ya genera vicios. Entonces automáticamente hay una pérdida de rango, empezás a caminar mal, después ya te duele la rodilla del otro lado, te duele la cintura. Y eso es lo que muchas veces también la gente no entiende, la compensación que hace el cuerpo. Ese simple hecho de renguear por dolor ya hace una sobrecarga en el lado contralateral. O sea, vos te esguinzaste, vamos a decir, el tobillo derecho. Automáticamente tu rodilla izquierda está haciendo muchísimo más esfuerzo. ¿Por qué? Porque vos no estás pisando todo. Aunque parezca que sí, no estás pisando todo porque no tenés el mismo recorrido en ángulo del otro pie. Entonces automáticamente empieza un desbalance espectacular a nivel del cuerpo que termina generando compensaciones que te pueden hacer hasta inclusive doler la cabeza. Mira que vi muchos casos, me acordé ahora, en el mundo del fútbol amateur, porque todos somos futboleros, jugamos. Claro. Gente que se rompe el cruzado del lado izquierdo, Sí. hace la recuperación, entre comillas, no sé si hizo bien. Y se rompe el derecho. Y se rompe, al poco tiempo se rompe el derecho. Quiere ocurrir mucho eso. Sí, muchísimo. Lo que pasa es que se mal acostumbran y lo quieren proteger porque no hacen justamente lo que hablamos hace un rato de la readaptación deportiva. No hacen bien la parte del gesto, entonces sobrecargan el lado sano pensando que están cuidando el otro lado. Y ahí inicia la sobrecarga y se termina rompiendo el otro lado. Sí. Una lesión de cruzado, ¿cuánto es el tiempo de hoy en día? ¿Cómo avanza cada vez más? Entonces, mira, hoy en día... En un principio, en una persona, vamos a decirle normal, ¿verdad? Vamos a decir un deportista no profesional puede tardar entre 8 y 10 meses. Pero en una persona que se pone las pilas, disciplinada, que entrena de forma constante, 4, 5 meses. Te quiero contar un caso. Sí. Justamente en Libertad. Estuve en Libertad en el 2013. No voy a decir el nombre de los jugadores, todos son mis amigos. Pero 2 jugadores de primera se rompieron el cruzado al mismo tiempo, en el mismo mes. Uno de ellos estaba muy habituado al trabajo de gimnasio. Muy habituado, que comía, masticaba, vivía en el gimnasio. Sí. Funcional para el básquet. El otro no estaba acostumbrado, tenía otro tipo de preparación, otro tipo de historial. Y el que estaba acostumbrado al gimnasio, en 4 meses y medio volvió a jugar. Claro. Impresionante. En tiempo récord jugó las finales, salió campeones. El otro nunca más jugó. Así. O sea, no sé, habría que estudiar, pero me viene a la mente y yo creo que es porque no estaba acostumbrado a ese ritmo, a esa costumbre, a ese hábito de entrenar gimnasio. Y lastimosamente hoy en día, inclusive, no hablemos solamente de deportistas, hablemos de adultos. Hablemos de personas de 45 años en adelante. Dentro de poco vos y yo.
Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Jóvenes. Jóvenes, Re jóvenes. automático. Ah. Entonces, si nosotros ahora nos generamos un depósito muscular, nuestra calidad de vida a partir de los 55 años, donde el cuerpo ya inicia un proceso de retroceso, va a caer por el piso. ¿A qué edad es? 55, 60 años, nos donde falta empezamos todavía. la tercera edad. Nos falta ¿sí? todavía. Exacto. Y desde ahí es donde se habla mucho por eso de que se construye durante la juventud lo que se va a tener durante la vejez. Qué importante eso estás diciendo. O sea, Exacto. quiero que lo voy a repetir. para otra caso. O sea, lo que estamos haciendo ahora ¿De jóvenes? de jóvenes es lo que vamos a ver de acá a 10, Exacto. 15 años. Para- Y sí, o sea, es que justamente en el podcast pasado hablamos un poquito de eso. Yo veo en mi entorno, mi familia, amigos de familia, gente de 60. Ujú. Bueno, tengo mucha gente de 60 y se ve mucho la diferencia entre alguien que estuvo activo Exacto. y alguien que Que nunca hizo. nunca hizo nada. O que sea, lo hacía esporádicamente, como dijimos hace rato también, el tema de se viene el verano. sí. Vamos a hacer una dieta, vamos a empezar a caminar. Lastimosamente hoy en día ya no es así. Ya todo el hecho del ambiente mismo, la parte de lo que es la salud pública, la salud comunitaria, la alimentación misma, ya cambió tanto que los deterioros son cada vez más rápidos y cada vez aparecen más jóvenes. Es así. Mira, te sigo con las preguntas que Decime. nos tiraron. Man. No sé, ya hablamos, pero igual para cumplir con la gente. ¿Qué tipo de ejercicios son fundamentales en una vuelta post-lesión? Dice, no especifica la lesión, pero dice qué tipo de ejercicios son fundamentales en una vuelta post-lesión. Yo creo que podemos hablar de lo común, de lo más común, Ujú. esguince. No, y mira, podemos hablar de forma general. general, sí. Hablemos de algo articular, hablemos de algo muscular y hablemos de algo tendón, ya que Ok. está de moda también el tema del tendón. Cuando hablamos de muscular y tendón, sí o sí son ejercicios de fuerza. Cuando hablamos de lesiones articulares, son ejercicios pliométricos. Todo lo que sea implique saltos, coordinativos, cambios de dirección, son muy buenos para darle esa coaptación a la articulación, sea rodilla, sea tobillo, sea inclusive hombros, ¿verdad? Sirve todas las levantadas, los enviones, las cargadas. Y cuando hablamos de la parte muscular, se habla mucho, el músculo en sí, vamos a tenerlo como un pedazo de carne. Ese pedazo de carne tiene fibras, esas fibras son totalmente desorganizadas, desordenadas. Dentro de lo que es la economía del músculo, las fibras se activan de acuerdo a la resistencia, o sea, al estrés que vos le producís. Si él necesita vencer, vamos a decir, una mancuerna de 1 kilo, va a activar, por decir, 5, 10, 50 fibras. Una mancuerna de 10 kilos va a activar 100 fibras. Si vos lo mal educás, y él no tiene una forma de trabajar localizada y recluta otra musculatura, él no gana fuerza y empieza a generar sobrecarga. ¿Por qué? Porque siempre se están matando esas 100 fibras. Entonces lo que nosotros hacemos es activar todo el mecanismo de fuerza con reclutamiento fibrilar. Las famosas isometrías, retenciones, donde vos le decís al músculo, mira, tenés que activar mayor cantidad de fibras porque acá pasó algo y necesitamos ganar fuerza de vuelta para equiparar con el lado sano. Y ahí es donde inicia, sea pliométricos, sean ejercicios de carga, sean ejercicios de fuerza, siempre que haya un principio de retención o isométrico, vamos para arriba. Buenísimo. Como que cambió un poquito ahora el enfoque. Veo que ya es casi todo ejercicio, ¿verdad? Ya hay muy poquito lo que es aparato de Exacto. fisioterapia. Se Exacto. usa, pero no tanto, ¿verdad? Exacto. No, de hecho, mira, los equipos de fisioterapia favorecen a lo que es el acelerar el proceso fisiológico. Lo que tu cuerpo hace, ellos lo hacen un poquito más rápido, ¿verdad? Lo que permitimos es que el cuerpo acelere ese principio de recuperación, pero al final toda la parte funcional, de ahí viene la palabra kinesiología. La kinesiología es la terapia basada en movimientos. O sea, literalmente dentro de usted, la parte funcional es kinesiología. Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Lo único que a nosotros nos diferencia de ustedes es que ustedes lo hacen por un tiempo y con un objetivo de resistencia. Nosotros lo hacemos por un tiempo, pero con un objetivo de funcionalidad específica. Y ahí es donde por eso nos permite tanto trabajar de la mano, ¿verdad? Y que permite también, por sobre todo, vamos a decir, tener esos cuidados preventivos, esa higiene postural le llamamos nosotros. ¿Para qué? Para que a vos te dure más el alumno, el cliente, el paciente, llámale como quieras, y por sobre todo a mí me dé esa ventaja de que lo que estoy haciendo está bien. Tantas cosas ahí para hablar. Sí. Y nos queda un poquito de Realmente. tiempo. Nos faltó hablar también de lo que es recovery, que está muy de moda también ahora. Sí. El tema recovery, las nuevas tecnologías. Sí.
Habla un poquito de eso. Y mira, vamos a hablar de un plan sencillo del recovery. El recovery es la recuperación post-entrenamiento, post algún tipo de trabajo intenso, ¿verdad? No necesariamente tenés que ser atleta para hacerte un recovery. ¿En qué consiste el recovery? El recovery tiene un principio antiinflamatorio, un principio relajante y un principio de, le llamamos nosotros descongestión, pero es estiramiento. Dentro de lo que es antiinflamatorio, ahora está de moda la tina de crioterapia, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle un balde gigante con agua y con hielo, donde introducís, vos decidís qué partes, si las piernas, todo el cuerpo, los brazos. Eso hace que haya un principio de analgesia antiinflamatorio, ¿verdad? Después lo que es la distensión o relajación, que puede ser, que ahora está de moda la pistola, esa que vos ves que mucha gente tiene, que es una pistola de percusión que sirve para darle un sistema de masoterapia a la musculatura. Lo que hace es producir unas vibraciones en forma de percusión para que el músculo entienda que tiene que relajarse, que tiene que distenderse y descongestionar. Inicia todo el proceso de drenaje, todo el proceso de limpieza, todo lo que es el exudado, el famoso ácido láctico, ¿verdad? Y posterior a eso, todo lo que es la parte de estiramiento. Los estiramientos enfocados ya de forma, vamos a decirle, activa asistida, donde él empieza y vos lo acompañás para poder llegar a lo que sería el segmento. Los estiramientos sirven para relajar la musculatura y enseñarle a que no deben de estar tónicas, no deben de estar permanentemente, vamos a decirle, en trabajo, ¿sí? Para que se entienda. Y desde ahí tenés 1.000.000 de sistemas nuevos, por ejemplo las botas neumáticas que están tan de moda, que son de compresión, hacen un sistema de compresión-descompresión, donde esto sirve para drenaje, se pueden usar en todo, se pueden usar para retención de líquido, piernas cansadas, deportistas, amas de casa, personas de tercera edad, personas inclusive con hipertensión, las pueden utilizar para poder dar esa facilidad de oxigenación a los músculos. Y después lo típico, que es el famoso camitrote, ¿verdad? Que sirve para oxigenar de vuelta y lubricar las articulaciones. Está muy de moda que muchos deportistas, mucha gente de común también... o sea, es que no encuentro la manera de referirme a la gente que no hace deporte. O sea... Nosotros le llamamos sedentarios. Directamente. O sea, yo me refería a la persona que no practica una modalidad deportiva, pero entrena, por ejemplo. Claro. O sea, como, y mira, atletas y no atletas, deportistas o no deportistas. Es como claro. que no hay una clasificación. Por eso te digo, Sí. nosotros diferenciamos atleta es el que vive de él o para Claro. él, y deportista es el que tiene 3 días o más de la semana de forma constante. Yo soy deportista entonces. Exacto. No llego atleta. Exacto. No llegas a atleta, Claro. vamos a decir que no vivís del deporte. Claro, Eso es como un hobby. Como un hobby, ¿verdad? Justamente hablamos la vez pasada en el podcast anterior que los muchachos que hacen fútbol, que juegan solamente los fines de semana, el EXA, y no se preparan para jugar, ¿verdad? Es un crimen. Yo Exacto. creo que es un crimen. O sea, le digo a mis amigos, ¿cómo venís a jugar sin entrenar? Tenés que saltar, tenés que cambiar de dirección, tenés que aterrizar, tenés que chocar. O sea, fuerza de voluntad. ¿cómo le decimos, cómo le explicamos que el deporte es salud, pero sí se prepara para jugar, ¿verdad? Siempre. Lo que pasa es que no solamente va por ese lado, sino también por el lado de que todos queremos ganar. Totalmente. Una persona que no tiene una preparación, que no tiene una resistencia, un timing de juego, porque no está preparada para ello, siempre va a tirar para atrás el equipo. Y esa es la verdad. Entonces termina, el es malo, a él no le dio el cuero, no le alcanzó, por eso entró el gol, el arquero no se mueve, no tiene reacción, y es porque no se preparan. Ahí viene el bullying de los muchachos entonces. Exacto. O sea, bien hecho el... Exacto. Bien hecho el bullying. Sí. Ya. Me acordé de otra cosa. Onda de choque. Se escucha mucho también. Sí. Para explicar un poquito. Las ondas de choque es un aparato que produce una degradación a nivel de los depósitos de calcio. También sirve como antiinflamatorio, está súper de moda, es súper práctica. Vienen 2 versiones, ¿verdad? Una que es radial y la otra que es, no me acuerdo ahora, enseguida te digo. Donde la radial se trabaja mucho las tendinopatías, se trabaja mucho las inflamaciones, las bursitis, todo lo que sea contracturas musculares. No produce tanto dolor, ¿sí? Es bastante hábil, bueno y lindo el equipo, bastante cara la sesión. Y la otra, la que no me acuerdo el nombre, es bastante dolorosa y se usa, por ejemplo, famoso habrás escuchado que tiene depósito de calcio una gota, un espolón calcáneo. Se usa para romper, para degradar el hueso y poder darle de vuelta la forma que corresponde. La onda de choque en sí es bastante práctica. Inclusive ya hay varios
lugares aquí, varias clínicas que están utilizando, que tienen los equipos. Hoy en día ya es fácil, ¿verdad? Adquirir equipos ya sea por cualquier casilla de correo, comprando del exterior y trayéndolo. Y el nivel de preparación hay, porque hay inclusive acá institutos que dan clases específicas de onda de choque. Muy lindo equipo, la verdad muy práctico. No necesitas demasiadas sesiones para lograr un objetivo. Son sesiones cortitas. Una lesión, decimos una lesión donde sirva... La onda de donde más choque. se use, sí, donde más se use. Por ejemplo, se usa muchísimo en manguitos rotadores. Se usa muchísimo en lo que está de moda gracias al pádel, el tema del codo del tenista, ¿verdad? La epicondilitis. Y se usa muchísimo en los dolores del tendón de Aquiles. Para eso, genial. Después, si queremos ir a grandes rasgos, la gota, que suele salir en los pacientes con obesidad a nivel del talón. Depósitos de calcio en el tobillo por esguinces crónicos o el famoso esguince mal curado, y también lo que son remodelaciones de fracturas, las fracturas que no vamos a decir, no consolidaron de la forma correcta. Ya, qué bueno. Para finalizar, Sí. ¿Alguna anécdota que quieras contar? ¿Algo que te acordás que te pasó en los clubes? ¿Algo que decís, me pasó eso y es simpático? No me olvido de eso. Bah. Seguro tenés muchas. Capitán de Palmeiras hoy en día. Capitán de Palmeiras, ¿a poco? El mero. mero. Me hicieron, estando en la selección sub-17, estoy hablando de años atrás. Sí. Me hicieron un juego en el ascensor y me marearon. Y él se llevó la peor parte de mi mareo. No. Sí, por su espalda. Te hacía subir y bajar. Exacto. Sí, estábamos encima en un hotel en Santiago de Chile. Y tenía 28 pisos y me pasearon tanto que yo estaba olvidado, no me dejaban bajar. Es así. Plagas son los muchachos. Espectacular. En ese mundo es lindo, es divertido. Es divertido. Exacto. O sea, te pasas bien, da gusto. Sí. Tiene sus Aprendes. cosas, aprendes, tiene sus cosas. Falta mucho por mejorar. Sí. Y a tu criterio también, ¿qué necesitamos mejorar como en el mundo del deporte? En el mundo a nivel de fisioterapia, a nivel de kinesiología, en trabajo con los colegas. Sistema mismo, Mira, preventivo. yo hablaría literalmente del sistema. Dentro de lo que es mejorarle a los colegas, a los profesionales, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Oportunidades hoy en día hay, gracias a la parte virtual, gracias a la oportunidad de viajar, de inscribirte inclusive acá. Hoy en día tenemos un montón de cursos que te permiten formarte y mejorarte como profesional. Pero a nivel del sistema, yo te diría que lo único que falta es cambiar ese switch, ese chip de lo que es la personalidad. Perder esa parte introvertida del paraguayo. Porque normalmente pasa mucho, yo te digo porque tengo montones de alumnos, es más fácil decir no sé que arriesgarse. Ese riesgo es lo que yo cambiaría. Y después la oportunidad, el sol sale para todo el mundo. Buenísimo, claro. Es así. Totalmente. Finalmente se destaca el que Exacto. más se prepara, el que más... El que tiene más ganas. Que tiene más ganas. Exacto. Así mismo. Y bueno, creo que te agradezco mucho que haya venido. Hay demasiadas cosas para hablar sobre... El sábado continuamos. Y este sábado le invitamos al curso, Sí. al curso de lesiones deportivas y rehabilitación física, acá con el licenciado Diego Silvero. Y que estén prendidos. Sí. Nos vemos pronto. De 9 a 1. De 9 a 1. Acá aprovechen que sabe muchísimo acá el colega, así que le agradecemos de vuelta la presencia y le vamos a invitar otra vez más adelante porque nos quedamos cortitos con una hora de tiempo. Gracias, Diego. Un gusto. Que estén bien.